La Corte no. El sistema pensional siempre ha tenido diferencias entre hombres y mujeres. La más importante es la edad. La edad de pensión de un hombre es 62 años, la edad de una mujer es 57 años, son 5 años de diferencia. Pero muchas personas han argumentado que, como las mujeres se pensionan a los 57 años, tienen menos tiempo para cotizar y, por consiguiente, menos mujeres se pensionan. Entonces, bajo ese argumento y una demanda que le pusieron un artículo de la Ley 100, la Corte Constitucional tomó una decisión para reducirle las semanas a cotizar a las mujeres en un tema muy específico que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esa fue la decisión de la Corte. Doctor, ¿esto quiere decir que de alguna manera la Corte está reconociendo en su sentencia un diagnóstico que entiendo que ya se ha hecho antes en Colombia, y es que los hombres se les exige el mismo tiempo de cotización que a las mujeres, o a las mujeres que a los hombres, pero a ellas se les exige que lo hagan en menos tiempo, entre otras razones porque pues tienen embarazos, porque ahí hay unos problemas de acceso al mercado laboral? ¿Eso es lo que se reconoce, que digamos era injusta la manera como se venía haciendo? Exactamente, el argumento es ese. Si tienen menos tiempo, o sea, si se pensionan más jóvenes, pues tienen menos tiempo para acumular las 1.300 semanas, por consiguiente, menos se pensionan. Hubo una sentencia de la Corte del año pasado, la C-197, en donde la Corte dijo, bajo este argumento, ahora las mujeres van a tener que cotizar menos semanas en general en el sistema pensional, y redujo de 1.300 a 1.000 semanas las semanas que debería cotizar una mujer para pensionarse. En el caso de ayer, es una decisión adicional, y voy a explicarla, voy a tratar de explicarla claramente. En el régimen de ahorro individual, o sea, lo que se cotiza en los fondos de pensiones privados, este régimen se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Todos cotizamos el 16% de nuestro salario, ¿cierto? Entonces, pero los que cotizan el 16% de su salario en el régimen de ahorro individual, 1,5 de esos 16 va a un fondo, que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que esa es la solidaridad que hay dentro del sistema. Una parte se coge para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. ¿Este fondo para qué se usa? Para que todas aquellas personas que lleguen a la edad en el régimen de ahorro individual, lleguen a la edad de pensión, y no hayan logrado las 1.300 semanas, sino las 1.150, o sea, estén entre 1.150 y 1.300, se les pague la pensión de salario mínimo. Así no hayan llegado a las 1.300, sino a las 1.150, y pues eso necesita un subsidio, y este subsidio sale del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el 1,5% que dije. Lo que la Corte decidió ayer es que para las mujeres ya no son 1.150 semanas, sino 1.000 semanas. Entonces, para acceder a la pensión mínima por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, ya van a tener que cotizar 150 semanas menos. Acordémonos que cada año tiene más o menos 50 semanas, 52, pongámosle 50. Entonces, tiene que cotizar 3 años menos y tiene acceso al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esa fue la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional. Doctor Olivera, pero en este momento está en trámite una reforma pensional. ¿Esto implica que en este trámite de reforma pensional se tengan que acoger estas decisiones de la Corte Constitucional de forma obligatoria, o en la reforma pensional todo puede volver a cambiar? En la reforma pensional todo puede volver a cambiar, y en este caso del de ayer, como está planteada, todo va a cambiar. Me explico. La Corte de todas maneras es consciente que reducir las semanas para pagar una pensión implica un costo, y alguien tiene que pagar ese costo. En este caso sería el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que se gastaría más rápido, o la decisión del año pasado, que son 1.000 semanas, o sea, 300 semanas menos, pues tiene que venir de los recursos del Estado. Entonces, siendo consciente la Corte de que esto implica un costo, da un plazo, es decir, no se empieza a aplicar desde ahora, se empieza a aplicar desde el 1 de enero del 2026, o sea, nos queda como un año y medio, y se empieza a aplicar si el Congreso no ha tomado otras medidas que compensen la diferencia entre hombres y mujeres que tengan un enfoque de género. Entonces, el Congreso podría tomar otras medidas, y hay algunas que se han
que se han debatido mucho, como por ejemplo, que está en la propuesta de ley de hecho, de reforma pensional, que es por cada hijo nacido 150 semanas hasta 3 hijos. Y esto pues implica 3 hijos son 150 semanas, y es la misma reducción que se le está haciendo al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, como decía, se aplica si el Congreso no hizo algo diferente para compensar la discriminación que hay contra las mujeres en el sistema pensional actual. Ahora bien, como esta reforma lo que propone son pilares, es decir, que el primer pilar lo paga Colpensiones y el segundo pilar, lo adicional, lo pagan los fondos privados, y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima es para el salario mínimo, que está en el primer pilar. En la reforma ya se está eliminando el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, si pasa la reforma, el Congreso tiene que hacer algo adicional para compensar a las mujeres, pero pues esto que decidió la Corte ayer no aplicaría, porque el Fondo de Garantía de Pensión Mínima se está desapareciendo, porque ahora todas las pensiones de salario mínimo las pagaría Colpensiones, no un fondo privado. Entonces sí se eliminaría en ese caso. Déjeme recapitulo sobre este particular. ¿Qué tan importante es la tarea del Congreso y qué puede pasar si el Congreso no se mueve? ¿Qué tan importante? Importantísima, porque si hay una diferencia entre hombres y mujeres. Digamos, y más allá de eso, la reforma pensional es muy importante. Es necesaria, llevamos 10 años discutiéndola y es necesario sacar una reforma pensional. Obviamente el contenido de la reforma es otra cosa, pero una reforma pensional es muy importante para el país. Ahora bien, digamos, más allá de los detalles de la reforma pensional como está contenida ahora, sí es necesario incluir muchos enfoques. El enfoque de género, por ejemplo, es muy importante. Sin embargo, cuando ustedes leen, por ejemplo, todas las sentencias de la Corte respecto respecto al sistema, a la discriminación que hay contra las mujeres en el sistema pensional, si ustedes ven, por ejemplo, los resultados del DANE de ayer sobre el mercado laboral, la tasa de desempleo es 12,7. En el país, pero para las mujeres es 15,9, para los hombres 10,4. Menos oportunidades laborales para las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque el origen es en el mercado laboral. Entonces, como no se resuelven la discriminación contra la mujer en el mercado laboral, pues se carga el sistema pensional y esto es más plata. Entonces, lo que debería pensarse como país, lo que debería pensar el Congreso y el gobierno mismo es cómo hacer que con la reforma laboral, más que con la pensional, se resuelvan estos líos. Hay muchos en el mercado laboral, pero estos líos con enfoque de género tiene que resolverse desde lo laboral, más oportunidades laborales para las mujeres, por ejemplo. Creo que esa sería una mejor manera, una manera más adecuada para el país en que se solucionen los problemas en vez de cargarle plata, pues que para resolver el problema de discriminación en el mercado laboral, el sistema pensional tenga que pagar más. Eso es lo que está pasando en últimas. Pero, doctor Olivera, una manera de poner eso que usted acaba de decir es que la decisión de la Corte Constitucional es, desde el punto de vista moral e incluso ético, razonable, pero desde el punto de vista de las finanzas del Estado, pues hay un interrogante de si eso es posible hacerlo. Exactamente, sí, señor. De hecho, si lee la sentencia de la Corte, hay un par de votos de salvamento, por ejemplo, de la magistrada Pardo, que dice: yo tengo un salvamento con esto porque es que esto presiona las finanzas del Estado. Por eso, de todas maneras, también la Corte es consciente de eso y da un plazo. Dice: mire, tiene 2 años o hasta el 1 de enero de 2025 para encontrar otra forma. Si usted no lo hace, de todas maneras, yo como Corte sí intervengo, porque la discriminación contra la mujer hay que disminuirla o eliminarla. Entonces, la Corte de todas maneras es consciente de las finanzas, que esto puede ser un golpe contra las finanzas públicas, y por eso invita al Congreso a pensar de otras maneras. E insisto, la mejor manera que plantearía yo es la reforma laboral, más que la pensional, y resolver el lío donde nace. En este momento, Gustavo, 1 de cada 4 adultos mayores en Colombia tiene pensión, solo el 25%, 1 de cada 4, pero porque solo 1 de cada 3 trabajadores cotiza. Entonces, el origen del lío pensional está en lo laboral, y ahí es donde yo creo que debería darse la gran discusión y hacer una legislación laboral que dé oportunidades de trabajo. Yo creo que por ahí se resolvería mucho mejor todos los problemas.
Lo que usted ha dicho en sus últimas dos respuestas indica que como está en este momento el trámite de la reforma pensional en el Congreso de la República, no soluciona esto que la Corte pide que se solucione con urgencia. La Corte sí incluyó, la reforma, hasta donde tengo entendido, no he visto, yo tengo entendido que ayer empezó el debate, no sé qué pasó, porque ayer deberían estar los impedimentos, pero hasta donde tengo entendido, la reforma ya tenía incluido la decisión del año pasado de la Corte, que es bajarle a 1.000 semanas las semanas de cotización para las mujeres. Entonces sí estaba cumpliendo, obviamente, contra las finanzas del Estado. Esta, como es del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y como les digo, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima se eliminaría con la reforma pensional, pues no tendría ningún efecto, pero las mujeres sí quedarían, como está ahora la propuesta, con solo 1.000 semanas para cotizar y no las 1.300 que existen ahora. Mire, doctor Olivera, me escribe María Cristina Rosado, que es la coordinadora de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Le voy a transmitir la inquietud que tiene ella tal como me la mandó. Escuchando al expresidente de Colpensiones, creo que este cambio no favorece a las mujeres si no se sube el porcentaje de liquidación de pensión. Se reduce el tiempo, por tanto se reduce el ingreso, especialmente en los fondos privados. Claro, en los fondos privados hay otro tema técnico, y es que en los fondos privados la pensión depende de lo que uno ha ahorrado. Uno llega a la edad, 62 hombres, 57 mujeres, y en esa edad mira si logró el capital suficiente para tener la pensión, por lo menos la del salario mínimo, que es la pensión mínima. Si llega a la edad y cotizó 1.150 semanas y no 1.300, y no logró el capital suficiente, ese capital lo pone el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, pues para responder técnicamente a la pregunta de María Cristina, lo que haría el Fondo de Garantía de Pensión Mínima es poner más plata para financiar la pensión de salario mínimo. Entonces, digamos, el ingreso de la pensión no se afectaría, y lo que haría sería gastarse más plata desde el fondo, pues porque la mujer habría cotizado menos, solo 1.000 semanas. Entonces sí tendría la pensión de salario mínimo, porque esa es la garantía de pensión mínima. La plata vendría al fondo, pero no es necesario, digamos, hacer nada más que simplemente reducir las semanas como lo hace la Corte.